Voy a partir agradeciendo la invitación. La Sociedad de Trastornos Temporomandibular y Dolor Orofacial. Yo le comentaba a la doctora Espinosa que yo me lo puedo durante el periodo transitar con frecuencia para afuera. Creo que jamás me imaginé estar por alguna circunstancia aquí. Le agradezco un montón la oportunidad. Bueno, estamos. Primero, dolor. Tom. ¿Cuál es la idea de hablar sobre el dolor el día de hoy? Acá, en el contexto de la invitación que me hizo esta sociedad en específico. Precisamente, dentro de alguna de las publicaciones que me encontré en referencia porque dentro de las disfunciones temporomandibulares el síntoma más recurrente, por supuesto, de consulta es el dolor. De hecho, bueno, no tiene esfuerzo que saber encontrar como la gran mayoría de la referencia a los mismos diablos de los papers, de manera tal que le voy a dejar una copia de la presentación a la sociedad, de manera tal que si la pueden pedir y tengan las referencias dentro de cada diálogo contextualizado, para que no se pierdan cuando busquen por la referencia. ¿Sí? Dentro de alguna publicación que encontré, esta es una de ellas, asociada el dolor a sobre el 96% de los motivos de dolor. Es muy bueno lo que se justifica en la del dolor. En la clínica cultural el dolor también es, por lejos, uno de los motivos de consulta más frecuentes. Así que esa es un poco la justificación que estemos hablando de este tema y no de otro acá hoy a partir de esta invitación. Les puse una pequeña cita. El Quantum es uno de los textos seminales de la medicina china. Una parte importante que sabemos hoy de la cultura proviene de este texto. Más allá de la cita, que lo lean o no lo lean, los quiero llevar a una circunstancia especial dentro del texto, que es algo que se repite de forma transversal, no solo en la cultura, sino que en la medicina china. Acá se describe un poco el proceso a partir del cual se genera el dolor, según la idea de la medicina china. Hay muchos párrafos que se refieren a eso, este es un solo uno de ellos. Pero lo quiero llevar a un término que se repite con mucha frecuencia, que es chi. De hecho, no está traducido, ya está pinyin, tal cual como el carácter a la palabra pinyin. Y esto aparece acá, ¿ya? Y en general es un término que se va repitiendo de forma transversal. ¿Sí? ¿Cuál es el tema con este término? ¿Y por qué de alguna forma comencé centrándome en él y llamando su atención sobre él? Al igual que muchos términos dentro de la medicina china y específicamente de la cultura, chi es un término que no tiene una traducción exacta. No hay una palabra castellana para describirlo, para definirlo. Hay varios intentos poco felices de traducirlo. Y yo sé que hay varios acá que tienen algún acercamiento con la cultura. ¿Ya? Y si yo les pregunto ¿qué les dijeron que era el chi? Probablemente ustedes me van a decir qué es. El chi. Esa es la traducción habitual. El problema con el chi y con la energía es que si ustedes le preguntan
a cualquier acupunturista que conozcan, o a alguien que se esté formando, se haya formado, o en general toman algunos de los textos, se van a dar cuenta que es un término que tiene un montón de acepciones. Primero, ahí sí, ya. Ese es el ideograma de Chi. Ese es el ideograma. Pásanos a ¿cuál es el problema? Lo traducen como energía, pero si yo empiezo a preguntar, y este es uno de los problemas del idioma, de los términos, y en general una de las problemáticas que se genera con los equipos de salud, ¿ya? Como comentó la doctora Espinosa, yo generalmente estoy acostumbrado a trabajar en equipos de salud convencionales. Entonces, me ha pasado un par de veces que de repente llega el médico del box vecino a conversarme de algo, a preguntarme de algo, y si yo le empiezo a hablar de la energía o del chi, normalmente lo primero que se genera es simplemente una barrera, ¿ya? Una barrera en la que yo quedo fuera inmediatamente, ¿ya? Entonces, por mucho que yo trabaje en ese contexto, inmediatamente aparece alguien muy extraño. Y el problema con el término chi es que si yo le pregunto, empiezo a investigar y le pregunto a mis amigos que son acupunturistas, lo más probable es que me encuentre a que es lo más parecido a la fuerza de Star Wars, cuando me lo empiezan a definir, ¿sí? Entonces, eso inmediatamente plantea una barrera que es bastante importante, ¿ya? Y parte de mi intención es que se quede o se lleve la idea de que en realidad estos términos, por muy extraños que puedan parecer, no son tal cosa, que en realidad no son la fuerza. Probablemente si preguntan, se lo van a describir muy parecido, pero no lo es. Que es algo bastante más concreto, bastante más parte de su quehacer cotidiano, sobre todo si hacen clínica, ¿ya? Si tienen alguna profesión del área de la salud. ¿Sí? Vamos un poquito al lo que se hace es el ideograma. Yo puedo entender el ideograma, y esto es clave para después entender cómo funciona el dolor, cómo funcionan los mecanismos de acción. Yo puedo entender el ideograma básicamente desde dos perspectivas. Primero, tengo una perspectiva que es un poquito más estática o como una especie de sustrato, ¿ya? Que está mucho más relacionado probablemente con la definición de chi como energía. ¿Qué es lo que representa esto? Para que se den cuenta que esto es bastante más cotidiano de lo que tú sabes. Este ideograma está compuesto a su vez por dos pequeños radicales. El de abajo, que es un grano de arroz, y el de arriba, que es traducido habitualmente como aire. ¿Sí? Un grano de arroz o un grano de cereal. Y aquí, si ustedes lo piensan, esto en realidad representa básicamente glucosa, azúcar y oxígeno, lo que traigo. Son las dos sustancias básicas que necesito para mi combustión celular, ¿ya? Básicamente para que mi cuerpo funcione. ¿Tiene alguna relación con la energía? Por supuesto. ¿Ya? El oxígeno y la glucosa son esenciales para los procesos energéticos del cuerpo. Sí. ¿Tiene sentido la traducción? Sí. ¿Es estrictamente eso? No. Esa es una forma de entender el diálogo. ¿Sí? Así que ya salimos inmediatamente de la idea de la fuerza y ahora lo analizamos algo bastante más concreto. ¿Ya? Pero, por otro lado, acá este ideograma, bueno, los ideogramas son conceptos, son ideas y por lo tanto son contextuales. No es como nuestro idioma fonético. Este ideograma representa, tiene una representación que es mucho más dinámica a partir de este elemento. Ese elemento, en realidad, lo que representa el ideograma contextualizado es básicamente una especie de olla o recipiente en la que hay cereales, arroz, que se están cocinando y a partir del cual sale un vapor, sale un gas. ¿Ves básicamente el proceso por el cual uno cocina cualquier cosa? ¿Ya? ¿Qué ocurre acá? Lo que representa en realidad es un proceso dinámico de transformación que nosotros observamos todos los días y con el que trabajamos todos los días, todo lo que hacemos en clínica, no solo cultura,
si se fijan, es un proceso a partir del cual algo que es material, concreto, sólido, pasa o se transforma de alguna manera en algo que es menos concreto, menos sólido, más inmaterial. Pero yo puedo entender el proceso también en inverso. Algo que es menos material, más etéreo de alguna forma, gaseoso, y que se transforma o pasa a formar parte de algo que es más material. Es un proceso que es bidireccional. Piensen ahora en lo que ocurre cuando yo respiro. Cuando respiro, capturo un elemento que es gaseoso, menos material. Y tengo todo un mecanismo de transformación a partir del cual llega a lo que la medicina china considera uno de los elementos más concretos del cuerpo, la sangre. Y eso es el chi. Al revés, para que sea algo que, a propósito del break que tienen afuera. Cuando yo pongo algo que es material, sólido, concreto, también mi sistema está adaptado para transformarlo de manera tal de que eso pase a ser formas inmateriales de energía. El calor corporal, las funciones de unión. Pero que sería un nombre, metabolismo. Sí, claro. Y en el caso de, o sea, lo que voy es eso, que es algo que es mucho más concreto que esta fuerza de estar. Representa procesos que se están verificando en un sentido y en otro todo el tiempo. Y esto, por supuesto, que representa finalmente todas las acciones y funciones bioquímicas y electroquímicas, que pasan de señales eléctricas a química, hormonas, sangre, viceversa. Y esto está ocurriendo todo el tiempo. Entonces, tengo una forma un poquito más estática de entender el chi, que está representado por este sustrato que me proporciona energía. ¿Ya? Este sustrato que me proporciona energía, que es básicamente oxígeno y glucosa. Y tengo una forma de entender el chi que es bastante más dinámica, que es un proceso de transformaciones continuas que se están generando todo el tiempo y que sustentan básicamente mi metabolismo, la forma de producción, me extraigo energías, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto aplica incluso para cosas que, o para mecanismos que pueden parecer así las emociones. Yo capturo un estímulo, me genera una emoción, y eso no es más que electricidad y química en mi cerebro. Y eso desencadena una serie de cambios que finalmente generan alteraciones de la sangre, hormonales, o sea, paso de algo que es muy inmaterial a algo que es mucho más. Bien, hasta ahí, bien. ¿Sí? Muy extraño. Ya no es la fuerza, nunca más. Ya, muy bien. Pasamos de el chi a los puntos de punto. El ideograma de punto es como un cráter. Representa en realidad una cavidad, un agujero. Nos vamos a dar cuenta que esta idea de chi es re importante porque en la tradición de la acupuntura, los puntos de acupuntura son las zonas en donde se acumula, se concentra el chi. Eso quiere decir que de alguna forma los puntos tienen alguna característica que hace que estos cambios, estas transformaciones, estos procesos se ven facilitados. Hablemos un poquito sobre las características de los puntos. Tienen, de partida, una menor resistencia eléctrica y una mayor conductividad que este momento vecino. Por lo tanto, y a pesar de lo que mucha gente puede creer, los puntos son medibles. Se pueden medir. Desde el punto de vista eléctrico se pueden medir. De hecho, hay sistemas de biomedición que funcionan a partir de esas características. ¿Sí? Esto se conoce desde los años 20 del siglo pasado, 20, 30 del siglo pasado, que no es nuevo. Esa menor resistencia y mayor conductividad está dada, o se entiende que está mediada por una pequeña inflamación neurogénica que se genera en el área del punto, ¿ya? Y por la liberación de los neuropéptidos sustancia T y por un péptido específico asociado al gen de la calcitonina, ¿ya? Así que la diferencia de resistencia y de conductividad está dado también por cambios que se generan en el punto.
De hecho, la resistencia eléctrica y la conductividad del punto cambia de acuerdo a las patologías que tiene el paciente. ¿Ya? Uno de las referencias que puse abajo, que habla precisamente sobre esto, por eso lo puse contextualizado con la llave. Eso es un trabajo que se hizo en ratitas, a las que le inducían hipertensión, de forma química. Y les medían puntos que tradicionalmente se utilizan para el manejo de patología cardíaca y cardiovascular. ¿Ya? Y si bien los puntos naturalmente tenían una resistencia eléctrica menor, efectivamente esos puntitos disminuían más su resistencia eléctrica. Digo puntitos porque me imagino una ratita en realidad, ya pues ratas. Esos puntos efectivamente disminuían aún más su resistencia eléctrica y aumentaban aún más su conductividad a partir de la inducción de la hipertensión. ¿Sí? Así que se modifica. De hecho, como les comentaba, algunos de los sistemas de biomedición que existen se basan en el mismo concepto. Los sistemas se vuelven más o menos permeables al paso de la corriente. ¿Sí? Tienen mayor presencia de moléculas de óxido nitroso. De esto vamos a ver que tiene una consecuencia bastante interesante después. Puede parecer que es algo. Y bueno, tiene mayor concentración de varios elementos, vénulas, arteriolas, la densidad de las uniones intercelulares en la zona del punto común también es mayor. De alguna forma, una de las cosas que hay que entender es que el punto de apertura no es, imagínense un círculo dibujado cerrado con un límite específico. ¿Ya? Es una pequeña área, pequeña, pero es una pequeña área, en el que estas características, por supuesto que hay una zona que es más densa, o sea, que en estas características se verifican con mayor densidad, y que en la medida que yo me alejo se va diluyendo, se vuelve menos presente estas características hasta que desaparecen. Así que esta idea en general que tiene la gran mayoría de la gente cuando ve un mapa, que el punto es casi como la cabeza de un alfiler y no es nada más que eso, digamos, y que es una cosa muy ínfima, en realidad es un poquito más grande, una área un poquito más. ¿Sí? Sigamos con los puntos. ¿Sí? Puntitos. Cuando inserto la aguja, se verifican varias acciones. Primero tengo, bueno, liberación a nivel local, prostaglandinas, camina, varios. ¿Ya? Por supuesto que tengo una reacción hiperémica local, la agresión. Eso desde el punto de vista local. Desde el punto de vista más sistémico central de reacción en cadena, tengo una serie de neurotransmisores que se liberan. Lo interesante de los neurotransmisores hoy día es que a partir de la introducción de la electroacupuntura yo puedo, o se entiende que yo puedo generar liberación de algunos por sobre otros en función del tipo de estímulo que se genere. En general los estímulos de la aguja, o las formas de estímulo de la aguja con bajas frecuencias generan más liberación de endorfinas. A altas frecuencias, más dinorfinas. Así que hoy día efectivamente, a partir de la introducción de la electroacupuntura, los distintos estímulos también se ha logrado determinar que generan distintos tipos de efectos a nivel de liberación de neurotransmisores. De hecho, se han hecho algunas investigaciones en pacientes que muestran resistencia a la analgesia acupuntural. Los pinches no pasa nada. Y son pacientes precisamente que presentan menores niveles de liberación de péptidos opioides, por supuesto. Y en los que muchas veces también existe una alta liberación de péptidos que actúan como antiopioides. La colecistoquinina es una de las largas. Ahora, bueno, opioides endógenos, neurotransmisor GABA. Dentro de los elementos que se liberan, por supuesto que tengo estos fenómenos que actúan como antiopioides en los pacientes que son resistentes. En la gran mayoría de los pacientes. ¿Y esto no se altera, por ejemplo, psicológico o...? Bueno, de hecho, eso es una cosa interesante. Los distintos tipos de estímulos, por ejemplo,
a partir del tipo de frecuencia con el que yo manipulo o con el que se utiliza la electrocultura, se prioriza una por sobre otra precisamente a partir de que mecanismos están asociados al dolor. ¿Ya? Si es un dolor agudo, si es un dolor crónico, si hay lesión tisular actual, si no, si están modificadas la forma en la que el cerebro relaciona los estímulos dolorosos. ¿Ya? Y eso hace mucha diferencia en la forma de estímulo. Y por supuesto que, ya metiéndonos así en lo que es más medicina china más dura, digamos, en la forma de combinación de puntos. Eso es lo que, volviendo a la idea de chi, es lo que la acupuntura denomina como el senchi, que es como esta capacidad que tiene naturalmente el sistema orgánico de restaurarse. ¿Ya? Entonces estos pacientes, por ejemplo, que presentan resistencia a la analgesia acupuntural, el senchi, esta idea de estos procesos que me ayudan a normalizar mi sistema, ¿no? Están alterados. ¿Ya? Y eso tiene mucho que ver en la lógica de la medicina china con si es crónico, si es agudo, así usando el lenguaje de medicina china, digamos, si es como pasivo, plenitud, etc. ¿Ya? ¿Qué ocurre con la aguja? ¿Qué ocurre con la aguja? Cuando yo inserto la aguja, se genera, bueno, por supuesto que dependiendo del tipo de estímulo, dependiendo de la combinación de puntos, tienen que pensar además que, además de esto, precisamente estas sustancias pueden actuar como inhibidores o estimuladores dependiendo de la localización del punto, porque además los puntos tienen alguna correlación con estímulos de la corteza, lo que hace que sean específicos para el manejo de patologías o alteraciones en determinadas áreas. ¿Sí? Hay cosas re interesantes. Hay una aplicación que es relativamente antigua, pero de un punto de acupuntura que está en el dorso del pie, el punto del canal del hígado. ¿Sí? El canal del hígado en medicina china y ese punto siempre ha estado relacionado con el manejo de patología ocular o de alteraciones de los ojos. No tiene ninguna relación anatómica en cuerpo, ojo, pie. ¿Ya? Pero efectivamente las neuroimágenes muestran que al pincharlo se activa la región de la corteza, que controla la visual. ¿Ya? Entonces, efectivamente, yo a esto le sumo el efecto específico o la relación específica que tiene el estímulo de ese punto con una área de la corteza que son específicas. ¿Sí? ¿Qué ocurre con la aguja? Y esto es re interesante porque nos va a llevar nuevamente hacia atrás. La aguja, por supuesto, que es metálica, tradicionalmente siempre ha sido metálica. De hecho, las agujas más antiguas, tradicionalmente, se consideraba que las mejores agujas eran las que estaban confeccionadas de oro, ¿ya? Oro sólido. Hoy día, por supuesto, que eso es poco practicable, ¿ya? Un tema de valor. Pero hoy día la gran mayoría son de acero. Pero efectivamente, la medicina china tradicional entendía que las mejores agujas eran las de oro. ¿Por qué? Porque el oro es muy buen conductor, muy buen conductor. ¿Qué es lo que ocurre acá? Cuando yo inserto la aguja, tengo una porción del cuerpo de la aguja que está dentro del cuerpo, en contacto con el tejido, que tiene mayor temperatura. Y tengo una porción de la aguja que siempre queda afuera, que está, por supuesto, que a menor temperatura. Esa diferencia de temperatura genera un potencial eléctrico, ¿no? Que oscila entre los 5 y los 18 microvoltios. Eso quiere decir que solo por tener la aguja puesta se genera un pequeño flujo de electrones dentro del conductor metálico. ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? Esta aguja, que es metálica, que siempre ha sido metálica, o una parte importante de su historia ha sido metálica, está en una zona, insertada en una zona, generando un efecto eléctrico, pero esa zona además es una zona que tiene baja resistencia y alta conductividad. ¿No? Es casi como que estuviera pensado para que fuera hinchado, casi. ¿Qué ocurre además? ¿Recuerdan que les comenté que el punto de acupuntura tenía había mayor concentración de moléculas de óxido nitroso? Esta mayor concentración de moléculas de óxido nitroso facilita la reacción hiperémica. El aumento del flujo sanguíneo está mediado de alguna forma por la mayor cantidad de moléculas de óxido nitroso en la zona. Y además, esa mayor cantidad de moléculas de óxido nitroso
facilita la expresión de una enzima específica, el AON sintasa, la enzima específica del sueño, que a su vez tiene un receptor vanilloide especial, que lo que hace básicamente es facilitar la transducción del estímulo eléctrico hacia el sistema nervioso central. Entonces, tengo una zona que básicamente tiene todas las características para facilitar esta acción eléctrica o esta acción con este conductor. ¿Sí? ¿Qué ocurre acá? Si ustedes lo piensan, es básicamente la lógica. Bueno, y a partir de este estímulo, por supuesto, tengo toda esta cadena de acción. Si ustedes lo piensan, es nuevamente esta lógica de material, metálico, eléctrico y material, neurotransmisores, material, sangre, material, electroquímico y material. Estamos permanentemente yendo y viniendo en la lógica de el chip. Es fácil el caso. Esta lógica de ir y venir de algo que es más concreto o menos concreto. ¿Sí? Así que esta idea de que en los puntos de acupuntura se concentra el chi, en realidad tan extraño. ¿Cuál es la lógica de la medicina china en relación al dolor del chi? Un poco volviendo al párrafo que les había puesto en la primera. La lógica de la medicina china es que en aquellas zonas en donde ocurre el dolor hay una obstrucción. Eso quiere decir que hay una alteración en estos procesos que se generan. Y por supuesto que hoy ya sabemos que normalmente en la zona dolorosa tengo acumulación de sustancias álgicas, que en el fondo es eso, obstrucciones. Estos procesos de remoción natural de esas sustancias, etc., se van a alterar. En la medida que eso se vuelve crónico, tengo otro tipo de alteraciones. Me vuelvo sensible por estas causas centrales al dolor, etc. Por supuesto que esa alteración se va volviendo, se va replicando dentro del sistema y se va volviendo cada vez más difícil de remontar. Esa es la lógica de medicina china de lo que conversábamos recién. Si es crónico, si es agudo. Yo creo que hace la diferencia entre el tipo de estímulo, qué tipo de punto combina, etc. ¿Sí? Lo interesante de todo esto, yo le estoy contando un resumen de un montón de cosas y un montón de cosas que dejo afuera. Lo interesante de todo esto es que hoy día estamos hablando de esto, ¿ya? Hoy día que lo podemos medir, que lo podemos saber, ¿ya? Pero la gran pregunta que nos hacemos todos los que trabajamos en esto en algún momento de nuestra vida es ¿y cómo se dieron cuenta de esto? ¿Cómo llegaron a relacionar estas cosas? ¿Cómo, por ejemplo, el movimiento del punto en el dorso del pie y la visión? Ya son cosas que anatómicamente no tienen mucho sentido. ¿Ya? Y hay un montón de teorías al respecto. No voy a comentárselas, pero hay un montón de teorías al respecto. Ninguna pareciera ser correcta. ¿Ya? Hay hasta teorías de extraterrestres, como para que se hagan un idea. ¿Ya? Volviendo a la lógica del chi, vamos a ir a del chi. Esto en la cultura es muy típico, muy tradicional. Según los textos tradicionales, o en general una de las cosas que uno nos comenta incluso a los estudiantes, es muy importante que luego de la puntura, una vez que yo inserto la aguja en el punto, se genere el de-chi, el arribo del chi, la llegada del chi. Lo que entiende la medicina china es que la localización del punto es la correcta, la profundidad es la adecuada, y yo logro generar el efecto que necesito activando ese punto. Esto, que está dicho en un lenguaje que es bastante romántico de la medicina china, ¿ya? Lo que hace de alguna forma también es revelarnos, hoy día lo sabemos, parte de la forma en la que actúa. ¿Sí? El arribo del chi, ustedes lo leen en cualquier texto, le preguntan a cualquier paciente, es descrito como una sensación distinta al dolor. De hecho, debe alejarse del dolor. Yo nunca debería llegar al umbral del dolor, al estimular la aguja para que arribe el chi. ¿Sí? Normalmente está descrita como una sensación de entumecimiento, alguna forma parestésica de sensación. La gran mayoría de los pacientes lo describen como una pequeña sensación eléctrica, entumecimiento muy común. ¿Ya? Eso. ¿Ya?
y se entiende que el punto está actuando o está funcionando una vez que yo logro esa sensación, que no es dolor. Y eso es claro. ¿Por qué? Porque hoy día lo que sabemos es que el estímulo de la acupuntura es transmitido por fibras sensitivas, que tienen un umbral de activación más bajito que la nociceptiva. Entonces, se activa, pincho, el paciente comienza a sentir esta sensación de entumecimiento sin llegar al dolor, y comienzo a estimular hasta antes que se activen las fibras nociceptivas, que son más lentas. ¿Ya? Las fibras tipo beta, que son las que se activan a partir del estímulo acupuntural, tienen una velocidad de transmisión de entre 30 y 70 metros por segundo, versus entre 12 y 30 de las abeltas y entre 0,3 y 5 de las abeltas y 5. O sea, es muchísimo más lento. El estímulo de la acupuntura de las fibras son mucho más rápidos, y lo que genera es la conocida teoría o el funcionamiento del mecanismo de la puerta, en donde básicamente como el estímulo acupuntural viaja más rápido, bloquea la transmisión del estímulo del dolor, básicamente. Y el área que se encuentra entre la activación de una y el umbral del dolor es lo que se conoce como zona terapéutica especial o zona terapéutica efectiva en la acupuntura. Así que, si alguna vez les toca ir a hacer esa acupuntura y les mueven las agujas de forma tal de que tengan esta sensación de entre hormigueo, electricidad, eso créanme que es algo deseable. Ojalá ocurra. No siempre ocurre las primeras veces, pero en general uno intenta manipular de forma ¿sí? Y es parte también de la forma de lectura. ¿Sí? Ahora, hemos hablado un poquito de la acupuntura, un poco cómo se entiende el chi, cuál es el rol que tiene el chi dentro de la forma en la que actúa la acupuntura, el punto, etc. Y lo que nos queda es analizar un poco más. Y hablarles de dolor, así como dolor, acupuntura en el manejo del dolor derecho. ¿Ya? Acá, bueno, les cité 4 publicaciones que son bastante interesantes. No están puestas tan al azar. Las 2 primeras sobre todo son bastante referenciadas, las 2 últimas son bastante nuevas. Una es de octubre del año pasado y la otra tiene menos de un mes. ¿Ya? Esto es sobre dolor, manejo del dolor, acupuntura y manejo del dolor en general. Es un área específica. ¿Ya? Y son todas revisiones sistemáticas y meta-análisis, bastante importantes. Una de las razones por las cuales quise hablar del dolor, además de que esta es la sociedad en parte del dolor orofacial, es porque además es una de las acciones que es más estudiada en la acupuntura, por lejos. Por lejos. Hay publicaciones sobre otras cosas, pero créanme que si ustedes buscan artículos académicos y en general publicaciones sobre acupuntura, se van a encontrar que por lejos lo más común es el dolor. ¿Sí? Esto de todas formas, como les comenté, se lo voy a dejar para que si quieren pedirlo, lo manden. ¿Ya? El primero es una revisión bastante interesante porque se enmarca dentro de una política de la OMS que busca evidencia sobre aplicaciones de la acupuntura para promoverla como una prestación universal de salud. Así que es bastante interesante. Esa es la primera. ¿Ya? En el caso de la segunda, que es el trabajo de Vickers, es un trabajo que es súper citado y referenciado. ¿Ya? Se publica en el Journal of Pain. El trabajo de Vickers tiene varias cosas muy interesantes y positivas. Una de ellas es que considera una cantidad enorme de incidencia de clínica. Y el total de pacientes que considera son sobre 20.000 pacientes, que en general en las publicaciones de la acupuntura es muchísimo. Él además hace un trabajo muy acucioso de revisar no solo la efectividad de la acupuntura y en qué cosas efectivamente hay evidencia y cuáles no, sino que además revisa cuál es la incidencia que tienen las distintas formas de control de acupuntura placebo en cada uno de los ensayos. Diferencia de hecho entre los distintos tipos de control y los distintos tipos de acupuntura placebo que se ocupan y cómo eso incide en el resultado
resultado comparativo con la cultura real, ¿ya? Que es una de las discusiones más frecuentes en la cultura de enseñanza clínica, ya que tiene que ver con qué tipo de cultura placebo se ocupa, cuál es la cultura falsa que se ocupa y cómo eso de alguna forma tiene incidencia en la cultura falsa. ¿Cómo puedes explicar? Sí, hay un montón de formas de cultura falsa, algunas realmente no lo son. Y esa es precisamente la discusión que se genera a partir del trabajo de ellos. Que en el fondo, así como para resumírselos, la conclusión a la que llega es que mientras la cultura falsa es más activa, eso quiere decir que es más parecida a la cultura real, los resultados tienden a igualarse, lo que es prácticamente obvio. Tiene mucho que ver además con formas de cultura placebo, son por ejemplo, pincho a la misma profundidad, pero 0,5 milímetros más allá del punto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se ha observado en algunas pruebas de puntos con puntos de control? ¿Ya? Y es que no se toma en consideración esta característica que les decía yo. En el cuerpo, nada se corta de la nada. O sea, el punto no es que llegó hasta aquí y se corta. Si yo pincho un poco más allá, el efecto es similar. De hecho, a nivel central, las neuroimágenes muestran que es parecido pero no igual. Entonces, a la medida que yo me alejo, ¿ya? El resultado, por supuesto, que tiende a ser distinto. En la medida que me acerco mucho al punto, aunque el resultado no es igual, tienden a igualarse. ¿Ya? Esa es una de las formas. Pero hay otras formas. Por ejemplo, hay culturas falsas que son sin penetración de la piel. Se ponen unas cajitas especiales. Por supuesto que los pacientes están cegados completamente. Les ponen un biombo, no ven nada, no escuchan nada. Y se ponen unas cajitas. Entonces el paciente tampoco logra percibir el tacto de la caja, no logra percibir si efectivamente la aguja penetró o no en la piel. Hay un montón de formas de cultura falsa. Y esa es precisamente parte de la discusión que genera él, que es bien interesante. Y lo otro también que hace es que compara distintas formas de acupuntura. ¿Ya? Esto es algo que quizá para muchos o muchas sea un concepto relativamente nuevo, pero no hay una acupuntura, no hay una forma de hacer acupuntura. Hay muchos modelos de abordaje en acupuntura. Son paralelos, algunos son paralelos, todos comparten un sustrato muy importante, casi todos. ¿Ya? Pero hay distintas formas de hacer acupuntura. Y él compara distintas formas de acupuntura viendo efectivamente cuál es la que es más efectiva y cuál no. ¿Ya? Así que el trabajo de ellos es bien interesante. Y los últimos dos, bueno, es el penúltimo trabajo que se publica en octubre del año pasado, bastante reciente, sobre acupuntura en el manejo de la migraña. De hecho, se publica en la revista GEL. Y es un trabajo que realiza en colaboración la Universidad de Stanford con la Universidad de Harvard. Entonces, normalmente es como bien referenciado porque tiene un respaldo más o menos interesante. ¿Ya? Además que es bastante nuevo. Y el último, ¿ya? Que es de hace menos de un mes, ¿ya? menos, es sobre acupuntura en el manejo del dolor oncológico, que es también súper interesante. Ahora, el último, si bien plantea como conclusión que algunas diferencias en las intervenciones hacen difícil a veces las comparaciones, lo que disminuye un poco el nivel de evidencia. Una parte importante de los ensayos clínicos con los que se trabaja en la revisión son todos de alta calidad de evidencia, son todos muy buenos trabajos. Así que lo que también es acupuntura es escaso. Ya por cuestiones metodológicas, hacer trabajo de alta calidad en la acupuntura es bien difícil. ¿Ya? Así que es bien interesante. Y bueno, les puse un pequeño post con el resumen así como. En el caso de los dos primeros, como son de manejo del dolor de forma global, ya llegan a conclusiones bastante parecidas. En general, concluyen que efectivamente la acupuntura es efectiva en el manejo del dolor, sobre todo musculoesquelético, y agrega la cefalea. ¿Sí? Las cefaleas están. Yo tenía uno de mis profes con el que yo me formé principalmente, el doctor Flores, que es neurólogo, siempre me decía: los caballitos de batalla de la acupuntura son las lumbalgias y las cefaleas. ¿Ya? Y las revisiones efectivamente arrojan más o menos la misma idea. Lumbalgias, en general dolor musculoesquelético, cefaleas. En el caso del de Rickers, muy parecido. ¿Ya? Cefaleas y dolor musculoesquelético. En el caso del manejo de la migraña, si bien, un poco lo que les decía, llegan a estas conclusiones de que, dado que las intervenciones no son siempre realmente comparables, efectivamente llega a la conclusión de que la evidencia muestra que es al menos igual de efectivo que los fármacos que son convencionales, ¿ya? Con la ventaja de que no tienen los efectos secundarios. Así que. Y el último, precisamente encuentra por el resultado también una asociación entre
la acupuntura real y una reducción del dolor, y además en la combinación de analgesia en pacientes oncológicos con acupuntura, ¿ya? Por supuesto que reduce la utilización de opioides, lo que también siempre es muy interesante. ¿Ya? Para los que no saben también, acá en el Instituto Nacional del Cáncer hay un proyecto de una unidad de medicinas complementarias que lleva acupuntura un buen rato. ¿Ya? Y uno de los objetivos principales que se plantearon cuando comenzaron a funcionar era precisamente trabajar con pacientes que derivaban para ir reduciendo el consumo de ese tipo de medicamentos. Ese fue uno de los objetivos principales por los que comenzaron a trabajar. Y dado que estoy acá hoy día con ustedes, por supuesto que les tengo algunos trabajos que son de dolor temporomandibular. ¿Ya? Entre el 2007 y el 2016, del 2006, 2007 y el 2017 hay como 6 o 7 trabajos publicados, revisiones así más o menos. ¿Ya? Yo les puse las últimas 3, que son del 2015 y del 2017. Van a estar ahí para la revisión de todas formas. Pero básicamente la conclusión es más o menos similar. Hay una indicación que es muy proclive al manejo del dolor, y en el caso de primero, además se encuentra mejor el movimiento articular y en la función del circular, normalmente se evalúa solo cada uno. ¿Ya? El segundo, que se atrevió harto, concluyó que la acupuntura en puntos locales es el tratamiento conservador con mayor evidencia en disfunción temporomandibular. No sé la conclusión del autor, ¿no? Ya por revisarlo ahí para que vea qué conclusión llega. Creo que nunca una acupunturista se había atrevido. ¿Ya? Y el último, que es efectiva especialmente en aquellos pacientes con dolor miofascial. ¿Sí? ¿Cómo estamos la hora, doctor? ¿Estamos juntos o tenemos? ¿Tenemos unos minutos? Les voy a tirar la última diapositiva y después me voy a conectar para mostrar lo que te voy a mover la cámara. Sí. Ayuda adelante. ¿Cómo? Sí. Por fuerza cambiar de lado. Bueno, dentro de los trabajos, ¿ya? Dentro de los trabajos de dolor temporomandibular y de función temporomandibular, hay un grupo de puntos que son los que se repiten con más frecuencia, ¿ya? Combinados de distintas formas, pero hay un pequeño grupo de puntos que, entonces, la verdad es que me parece interesante mostrárselo, ¿ya? Y comentarles algunas cosas sobre ello. Dentro de los puntos remotos, puntos que no están necesariamente en el área en donde se manifiesta el síntoma, está este, que es un punto reconocido, ¿ya? Los que son seguidores frecuentes de páginas de medicina complementaria en redes sociales, aparecen cada cierto tiempo pequeños posts, así como de, si le duele la cabeza, apriete este punto, si le duele los dientes, apriete este punto. Es un punto que tiene una acción analgésica bastante interesante, no siempre con digitopuntura, pero es un punto bien interesante.
A ver, es un punto que efectivamente, a partir de hoy día las posibilidades que tenemos de neuroimágenes, sabemos que modifican la forma en la que el cerebro, disminuye la actividad en las áreas de asociación del dolor en la corteza, ¿ya? De forma global, así que un punto de analgesia que se ocupa con mucha frecuencia, pero además hay un trabajo muy interesante en el que se observan con neuroimágenes la función de este punto que les estoy mostrando y un punto local de la. Y lo que se observa es que parte importante de las áreas de la corteza que se activan son las siguientes. ¿Qué es lo interesante de esto? Hepu, que es este punto que está en la mitad del segundo de la carpiana, es un punto que la medicina china, así como el punto del pelo relacionado con la visión y el canal del hígado, este punto habitualmente es relacionado con la cara y la boca. ¿Ya? Así que tiene todo el sentido. Desde el punto de vista de los puntos locales, ¿ya? Este es probablemente el punto local que más se combina con otros. Acá. Por supuesto que hay un punto que tiene que estar en relación con la articulación, no debería sorprendernos. Y este otro punto también es muy referencial, ¿ya? Sobre el macetero. Y está ahí, está en el borde anterior del mundo. ¿Sí? Esos tres puntos locales son probablemente los más referenciados por todos los ensayos clínicos. Insisto, se combinan de distintas formas con otros puntos también. ¿Ya? Hay otras formas de abordaje que utilizan mayor cantidad de puntos remotos. Bueno, ahora les estoy mostrando unos puntos que están directamente relacionados con disfunción temporomandibular. En el caso, por ejemplo, de pacientes con neuralgia trigémina, hay pacientes que efectivamente llegan en un estado en el que no es posible pincharles las ramas dolorosas. Lo que se hace, por ejemplo, es que se utiliza la puntura contralateral, que tiene un efecto bastante importante, bien interesante, ¿ya? O en zonas distales, se ocupan puntos remotos, un poco la misma lógica que el Hepu, que el punto de mano, ¿ya? Y con iguales, a veces hasta mejores resultados que la puntura local. Así que la puntura local es parte de lo que se hace en la puntura, pero hay un montón de otras formas de abordaje que no son necesariamente locales. Dígame. ¿Y este punto te ha tocado tratarlo cuando se afecta B1? ¿La oftálmica? ¿Cómo, perdón? Porque el estómago 5 dijiste que era bueno para tratar neuralgia. ¿La rama mandibular? Neuralgia de trigémino, sí, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, ¿te ha tocado ocuparlo, pero cuando afecta a B1? Sí. ¿Y qué tal? A ver, cuando me ha tocado pincharlo local, por supuesto que son pacientes que toleran la puntura ipsilateral. ¿No? Lo que pasa es que los puntos, en realidad, se me preguntan por la acción de un punto, en realidad no. Los pacientes con neuralgia trigémino llevan un set de puntos. Un grupo de puntos que tiene mucho que ver, bueno, tiene mucho que ver por la forma en la que la medicina china entiende por qué les duele. Hay un montón de factores que no se consideran necesariamente en medicina convencional y que en medicina china sí son relevantes, ¿ya? Que tienen que ver con algunas características del dolor, ¿ya? Y que determinan precisamente qué combinaciones podrían ser las más adecuadas para el manejo, ¿ya? Otra de las cosas que es re interesante también en la acupuntura es que, claro, llega un paciente que está derivado por neuralgia trigémino, ¿ya? Pero para efectos de mi trabajo es re importante si además, por ejemplo, tiene trastornos del sueño, si tiene trastornos gastrointestinales, ¿sí? de qué características son. Y eso, en lo global, también tiene un impacto en la prescripción de puntos. ¿Y una neuralgia sería un déficit? Ahí, bueno, ahí entramos en una lógica de un modelo distinto. Yo funciono con un modelo de cultura que es el modelo de Carlos Nogueira, en su mayoría, no exclusivamente.
Pero en el caso de la neuralgia, la asociación de canales tiene que ver más que con los canales regulares con el sistema de canales distintos. ¿Ya? Entonces, tienen otras formas de abordaje. De hecho, ahí se utilizan muchísimo, por ejemplo, las punturas contralaterales. Y funcionan muy bien. Y hay otros modelos, insisto, hay otros modelos de acupuntura paralelos que son distintos a un poco el convencional que uno ve, que un poco ¿ya? O sea, el modelo que ustedes ven es el modelo de acupuntura más convencional, en el que se utilizan otros puntos que no están en este modelo, ¿ya? Y que también se utilizan para el manejo remoto de afecciones orofaciales, cefaleas, y que andan bastante bien. Por eso le hice el comentario un poco cuando les hablé de la revisión del metanálisis que hace Vickers, de que he comparado distintas formas de acupuntura. Porque al final la conclusión a la que llega es que, como es un procedimiento que es tremendamente operador dependiente, ¿ya? En realidad, mientras el operador maneje bien el modelo con el que trabaja, funciona bien. Entonces, en realidad depende más de la competencia del operador que del modelo propio. Así que, sí, pero un punto que o sea, no solo el neuralgia de género, parálisis facial, supongo muchísimo. Ese punto y en general otra. Ya, si ustedes se fijan, además, la cabeza cae en una zona de alta concentración de puntos. Así que es una zona bien interesante para trabajar. ¿Sí? Muchas gracias. Dígame. Comparado con la acupuntura, los puntos, los canales, el shiatsu, que usan los canales, pero la digitopuntura, que ahí vaya con la o sea, de partida no se genera el efecto eléctrico del cuerpo. Claro, pero ¿Ya? Yo al menos no he visto ninguna publicación con buena evidencia de digitopuntura o por lo menos en lo que me toca revisar a mí regularmente. ¿Ya? Así como del grupo de patologías que me toca revisar regularmente, que tenemos que ver con esto, ¿ya? Con cefalea. Ahora, por supuesto que la manipulación local. A ver, si yo tengo manipulación local, naturalmente tengo un efecto hiperémico en el área, lo que naturalmente también remueve alguna sustancia probálgica. Entonces, pero eso en realidad podría lograrse con otras formas también de manipulación, ¿ya? No necesariamente con shiatsu o con digitopuntura. Entonces, claro, se genera un poco esa discusión. Bueno, si yo hubiese manipulado de otra forma, la misma área, pero no los puntos, ¿habría generado el mismo efecto? Sí. ¿Ya? La acupuntura probablemente del área de las medicinas complementarias, las que más trabajo tienen, ¿ya? Las que más evidencia acumula, a pesar de las dificultades metodológicas. Yo siempre he sido la idea de que la acupuntura se volvió tan popular en Occidente porque es la más televisiva. No necesariamente lo mejor de la medicina. La fitoterapia para muchas cosas es mucho mejor, ¿ya? Pero es poco vendible. Así que por eso probablemente la acupuntura también se volvió mucho más popular en Occidente. ¿Sí? Ahora sí, muchas gracias. Perdón. Perdón. Que te quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer si es que algún paciente que está con algún problema de la articulación lo hemos tratado y no se persiste con algún dolor, que lo queremos derivar o a ti o a algún acupunturista? ¿Cómo hacerlo? Así como en la práctica, no sé, lo que decía, proponer solo, no sé, tiene un problema en la terena, o también es bueno aportar con información como esa que también tiene trastorno de sueño, que también puede tener algo más. A mí me llegan derivaciones de todo tipo, así como acupuntura, literal, acupuntura, nada más, ¿ya? Y otros que me ponen mucho más cosas. ¿Ya? De hecho, también tengo la experiencia de que tengo exalumnos, por ejemplo, que me derivan, que se han formado en acupuntura. Entonces, además, me agregan datos que son propios como de medicina china. A veces la derivación me pone pequeña información, así que me es útil. Pero normalmente el paciente de la acupuntura pasa por una evaluación, igual. O sea, yo necesariamente tengo que evaluar. ¿Ya? Entonces, en realidad, claro, yo tengo claro que viene derivado por un motivo de consulta específico. Ahora, el abordaje está muy en función de otros elementos. ¿Ya? Más allá de la localización del dolor, de algunas características que yo entiendo que por el diagnóstico el dolor tiene.
O sea, por ejemplo, en el caso mío, que trabajé muchos años en una unidad cefalea, yo entiendo que el diagnóstico de migraña cumple con cierto criterio, ¿ya? Y que tiene ciertas características y las doy por dadas, ¿ya? Pero además de eso tengo que consultarle un montón de otros elementos, y esa pequeña evaluación, porque a veces no es tan pequeña, es necesaria para la evaluación. ¿Hay algún listado público sobre acupunturistas calificados y por van a mandar solo a cualquier parte? Está publicado, desde el año 2000, siempre se me mezcla el nombre. Entre el año 2006 y el 2008, ¿ya? Salieron las regulaciones relativas a la acupuntura, ¿ya? La regulación general y después el reglamento especial. Hay un proceso de acreditación que lo lleva el MinSal. De hecho, ayer salieron los resultados del examen nacional de acreditación que se dio hace una semana. Y ese listado de acupunturistas está disponible no solo en la página del MinSal, sino que además ustedes pueden verificar si la persona que les va a hacer acupuntura es acupunturista en la misma página de la superintendencia donde se pueden realizar ustedes. Nosotros tenemos registro de la super igual que cualquiera, así que de hecho a mí realmente me ha pasado hay pacientes que me dicen no, sí, me recomendaron a tal persona y que es súper reconocida y yo puede ser que no te envidie. Entonces me dice, sí, pero como que me entró la duda, entonces yo, el boxer, estaba ahí y he dicho, a ver, pero claro, este color te pareció extraño. Verificamos, me meto a la página de la super. De hecho se puede buscar, bueno, los que lo han hecho alguna vez, con el apellido, con el root, hay un montón de formas y aparece en el Por supuesto que entre, por ejemplo, los que aprobaron ahora el proceso de acreditación, tarda algunos meses en aparecer naturalmente. ¿Ya? Pero sí, pero en realidad es bastante, y es un proceso que es automático, así que es bastante rápido dentro de todo. Así que sí, hay forma de verificarlo efectivamente. Dígame. Ya que hay como arte evidencia, sabemos que el músculo esquelético, y también hemos visto que el TTM, el músculo esquelético está relacionado con el G2, o sea, G2 digamos como salud mental, y también la fibromialgia tiene harto que ver con salud mental. Y la medicina pacientes comunes en la cultura de claro. Dice que la medicina china explica mucho de los dolores miofaciales a través del sobrepensamiento. Sí. Entonces, ¿hay alguna explicación que relacione también el tema del sobrepensamiento y la acción de las fascias y también de cómo se conectan todos los puntos a través de las fascias? Bueno, Porque hay una relación con el sistema nervioso simpático, parasimpático, fascia. Hay toda una línea, yo no la comparto personalmente, hay toda una línea que es bastante interesante que relaciona este concepto de la fascia incluso con canales. Y cómo las diferentes áreas en las que el paciente refiere los dolores, en el caso de la fibromialgia normalmente son varias áreas. La localización principal del dolor normalmente dice relación con una localización por fascia y cómo esa fascia está relacionada con un canal a partir de la localización anatómica. ¿Ya? Sí, yo insisto, no es muy de mi... A mí me parece que algunas cosas se esfuerzan mucho de repente para tratar de hacerla encajar. Un canal, lo que pasa es que el concepto de canal muchos intentan equipararlo al concepto de fascia. ¿Ya? O sea, tiene canal, pero por el sistema nervioso simpático sería harta relación. Existe esta tentación de relacionarlo con la fascia, ¿ya? Pero la verdad es que no es. ¿Ya? De hecho, el ideograma de canal, ¿ya? Notarán que yo hablo de canal y no de meridiano, ¿ya? Porque un meridiano es una línea imaginaria y un canal es una cosa física. ¿Ya? El ideograma de canal es, o la palabra que describe el canal es mai, y mai es vaso. El vaso y aplica para un montón de cosas, incluso por ejemplo para la nervadura de las hojas. O sea, las plantas también tienen mai. O sea, es una cosa que es concreta, material, y en el fondo o sea, comprende un paquete neurovascular, ¿ya? Que tiene una tridimensionalidad en profundidad, que no es, yo les muestro esto, pero esto es, a los alumnos siempre les digo, esto es como los mapas de la Tierra. ¿Ya? Al intentar pasar una realidad tridimensional a una realidad bidimensional, hay una distorsión, y esto es una simplificación. Los canales no son líneas, no es una línea, es un haz, que implica una profundidad, que comprende capas de tejido, una cosa material. Hay como toda una corriente que la fascia también envuelve todo. Exacto. Y por eso también se ha entendido como a equiparar al concepto de canal, pero... Sí. Vamos a ver, la última pregunta, ¿no? Sí,
Yo te felicito por esta presentación, te agradezco, porque son tiempos estos de que las medicinas complementarias tienen que demostrar que tienen eficacia. En Francia, el gobierno francés acaba de prohibir la cobertura a la homeopatía, por ejemplo. La homeopatía quedó fuera de la cobertura médica francesa. En cambio, la acupuntura y la medicina tradicional china ha ido decantando un cuerpo de evidencia que es cada vez más sólido, y la Organización Mundial de la Salud tiene un listado de enfermedades. Si uno revisa el listado de enfermedades, son enfermedades muy asociadas a variables de calidad de vida, ya como calidad de sueño, variables psicosociales y otras. Y ahí la acupuntura ha demostrado una eficacia que ha hecho que la Organización Mundial de la Salud haga algunas sugerencias. La Organización Mundial de la Salud le sugiere a los Estados miembros que aprovechen la contribución potencial de la medicina tradicional china a la salud, el bienestar y la atención de salud central en personas. Y le pide a los Estados que promuevan la utilización segura y eficaz de la medicina tradicional china a través de la reglamentación y la investigación, así como mediante la incorporación de productos profesionales y prácticos en los sistemas de salud según proceda. Y eso hace a la superintendencia en Chile, y eso le da seriedad a la persona. Cuando uno se compra la eficacia clínica de la acupuntura, no se compra el modelo de los meridianos, pero no importa, porque opera en el paciente. Y eso es lo que vale al final del camino. Entonces es muy valioso lo que haces con esta presentación. Bueno, por eso partí con el tema de China. Suele ser una de las primeras barreras, ¿ya? Y por eso suelo partir las presentaciones hablando de eso precisamente, ¿ya? Para que se entienda que esto es un poco lo que comentaba. Esta cosa de los canales, de la energía, siempre suena muy extraño, suele ser ahuyentador de la gente con la que uno trabaja. Lo que tiene evidencia es la eficacia clínica de la acupuntura en las enfermedades que lista la OMS, pero no hay ninguna evidencia de que el sustento metafísico de la acupuntura rija. No hay una imagenología de los meridianos, de los canales, no la hay. Entonces, pero no importa, porque lo que le interesa a uno como clínico es la eficacia del método, y por eso que la acupuntura está en los centros de atención primaria, en los centros de especialidades, en las unidades de dolor, con acupunturistas formados porque para hacer acupuntura, yo le recomiendo a los colegas que se entusiasman por la acupuntura, no hagan acupuntura por receta de cocina, que para el diagnóstico tal, los puntos tal, y metan agujitas y muestran los pollos. Eso no es recomendable. Es mejor mandarle a un acupunturista que utilice su modelo, porque se forma, que por supuesto que está formado en algún modelo de comprensión del problema para que haga eficiente el método, porque si no uno va a hacer una cosita más o menos, ¿ya? O formarse uno mismo. Son las dos posibilidades. Así que es tremendamente valioso. La acupuntura y la medicina tradicional china no está, afortunadamente, en el mal pie de la homeopatía. Bueno, obviamente volver a agradecerle a Giancarlo, agradecerle también a la gentileza, la generosidad de dejar la presentación, no quedar a mano nuestra, y el que lo necesite puede escribir nuestro correo y se la enviamos. Así que... referencia ahí. bueno.